Es un placer volver a recibir un año después a Alfonso Fanjul en Radio Sefarad. Bienvenido, Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, encantados de volver a hablar contigo. Ya saben que Alfonso Fanjul es el responsable de las excavaciones del proyecto arqueológico que se está desarrollando en Belchite. El año pasado hablábamos contigo y nos contabas, bueno, cómo los recuerdos, la memoria de los más ancianos del lugar os permitieron localizar el lugar donde estaba la Sinoa. El lugar donde se reunían los judíos. Y un año después, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué ha sucedido en este verano que, bueno, los trabajos acaban de terminar, si no me equivoco, ¿no, Alfonso? Sí, sí, hemos excavado durante 6 semanas con más de 30 estudiantes internacionales, algunos voluntarios, también locales, estudiantes también aragoneses que se han sumado, vienen desde Zaragoza por el interés en el yacimiento y el impacto también en los medios que ha tenido, gracias en parte a vosotros, ¿no? También. Pues, y la verdad es que el año pasado lo que hicimos fue confirmar eso que esa, esas leyendas urbanas de Belchite de que había una sinoa donde se juntaban los judíos. Y claro, había un edificio en el barrio de San Lorenzo, ¿no? Coincidiendo con la antigua judería, en el corazón de la antigua judería. Entonces, ya el año pasado, pues con todas las pruebas que teníamos antes de excavar, con todas las singularidades de esas ruinas del edificio, donde nosotros apostábamos ya realmente que era la sinagoga, no solo por la tradición oral, sino por las estructuras, pues el año pasado se nos autorizó una excavación en todo lo que es la nave central. Y ahí pudimos confirmar que era la sinagoga mediante toda una serie de elementos artísticos, arquitectónicos. ¿Qué hemos hecho este año? Pues abrir, si excavamos la nave central el año pasado, este año teníamos que excavar las otras dos naves. Hemos excavado toda la sala de oración de la sinagoga para ver todos los detalles arquitectónicos y para ver todo, bueno, intentar saber un poco más sobre la historia del edificio, porque como os podéis imaginar, como casi todas las sinagogas españolas, no dejan su actividad funcional dentro de una comunidad, sino que cuando se produce la expulsión de los judíos, esos edificios se convierten en otro tipo de edificios. En muchos casos siguen siendo edificios públicos, en este caso un granero. Entonces, bueno, para ver la historia de ese edificio en toda su extensión, ¿no? Había que hacer una gran excavación y ver cómo era realmente esa sala de oración original que mantenemos desde el siglo XV, ¿no? Es que eso es lo precioso de este hallazgo, que es una de las pocas sinagogas en toda Europa que se conservan, ¿no? En las que podemos encontrar ese pasado judío tangible. El año pasado nos hablabas del hallazgo emocionante de la Bimá, también ahora no me sale el nombre, Mm. desde donde hablaba el rabino de La Tebá, ¿no? También la plataforma, la la Tebá, ¿no? plataforma, sí, que también, bueno, habíais encontrado eh, pruebas de cerámica, o sea, pigmentaciones. ¿Recuerdas un Y las poquito lo que... pinturas, habíamos encontrado las pinturas con la misma menorá que aparece pintada en la sinagoga de Ijar. Nosotros hemos encontrado los fragmentos, pero son idénticos, ¿no? Con los mismos detalles artísticos, con esos triángulos rojos y negros para hacer lo que es la figura de la menora, ¿no? De Ijar. Pues nosotros hemos encontrado la misma, simplemente en una serie de fragmentos. Eh, y después nos encontramos, aparte de lo que son las estructuras propias de la sinagoga, pues nos aparecieron una serie de yeserías decoradas del siglo XIV, XV, que marcaban lo que pensamos que es pues bueno, el ejal donde se guarda el arcón, ¿no? Torá? Donde se Ujú. guarda La la Torá. Torá, etc. Pues ese espacio tan singular, tan especial de las sinagogas, que suele ser como una pequeña puerta decorada, pequeña, donde se enmarca ahí mirando hacia la zona oriental, a nivel geográfico, pues se enmarca todo ese espacio sagrado, ¿no? Pues Ujú. encontramos esos elementos, pero como os decía, fue también un granero y el único dato histórico que teníamos a nivel documental de la sinagoga de Belchite, aparte de lo que fue origen y, y una reforma, pero realmente el único gran dato documental
que teníamos era cómo se convierte en un granero una vez que son expulsados los judíos, y lo único que encontramos en el suelo del edificio son miles y miles de granos carbonizados, ¿no? El edificio se incendia, ese granero posterior se incendia, pero bueno, pudimos encajar lo que es el dato documental del antiguo granero, que hacía referencia a la sinagoga de Belchite, con el único material arqueológico que tenemos en el suelo de la sinagoga, ¿no? Que son granos carbonizados, ¿no? Pues pudimos unir un poco la documentación a través de la arqueología. Y, y bueno, en definitiva, nos encontramos todas esas pruebas espectaculares, pero ahora toca aprovechar lo que tenemos. Es decir, tenemos un edificio muy bien conservado, no son las típicas ruinas que te llegan, por así decirlo, hasta la cintura. En muchos yacimientos que puedes ver una serie de muros. En este caso tenemos muros de más de 2 metros y pico de altura conservados. Es decir, el edificio, cuando se empieza a incendiar, se desploma y los duques de Híjar, que son propietarios del granero, deciden no reconstruirlo. Y eso se acaba convirtiendo en esa pequeña placita del barrio de San Lorenzo donde, como comentabas antes, pues las abuelas, aprovechando que es el único lugar dentro del barrio donde da el sol, pues en invierno se juntan allí a coser por las tardes, y donde es la tradición oral se mantiene viva encima del edificio. Pues en este caso, como os digo, yo creo que lo que ahora toca es aprovechar. Es decir, por un lado, seguir estudiando el edificio, todos los aspectos estructurales, pero por otra parte también empezar a plantear lo que es la puesta en valor, es decir, que la gente pueda visitarlo, ¿no? Entonces, siguiendo esas dos líneas es por donde hemos trabajado este verano. Hemos excavado más para poder conocer más la historia del edificio, y por otro lado, a la gente le ha impactado muchísimo. Este año además ha tenido un éxito de público extraordinario, lo que es esa jornada de puertas abiertas que nosotros hacemos cada año para los vecinos, y bueno, viene gente de toda la región realmente, pero está abierto principalmente como una actividad del Ayuntamiento de Belchite, y, y a la gente le ha impactado mucho. Claro, ver toda la sala de oración completa, más esa nave que es diferente, donde nosotros nos planteamos desde el primer momento que tenía que haber una nave diferente donde rezaban las mujeres, pues nos ha parecido una nave preciosa, con todo el enlosado, todas las losas de ladrillo colocadas en el suelo, haciendo algunas figuras geométricas, unas aspas y tal. Y eso ha impactado muchísimo, el ver todo eso, toda esa parte del edificio ya vacía, y sobre todo con unos muros en la altura. Es decir, es un sitio que va a ser muy espectacular a la hora de una futura puesta en valor. Ujú. Hablabas el año pasado, nos comentabas eso, que te gustaría, que os gustaría que la gente, bueno, pudiera acercarse y conocer esa sinagoga de Belchite, y también que pensabais ampliar un poco las investigaciones para encontrar otros edificios o el entramado de la judería. ¿Habéis podido hacerlo o vais? De momento, imaginaros, tenemos muros de 2 metros de altura, de más de 2 metros, y eso hay que vaciarlo de escombro. O sea, que es un trabajo manual que se hace además con piquetas pequeñas, poco a poco, porque, claro, aparecen muchos restos que nos interesan, tanto restos de cerámica de las diferentes épocas del barrio, de la vida en el barrio, hasta detalles arquitectónicos que no nos queremos pasar. Entonces, es un trabajo muy lento, y nos estamos centrando en el edificio. Pero sí, evidentemente, teniendo toda una judería medieval ahí enterrada, y además con unos muros muy característicos, que se diferencian de los muros posteriores, sería muy fácil tener ese pequeño parque arqueológico de la cultura judía en España, ¿eh? Algo muy singular, muy diferente a lo que se puede ver en otros sitios de Europa. Un parque arqueológico específico sería muy fácil y sencillo el continuar las campañas de excavación fuera del edificio y ir sacando el entramado del barrio judío original. Ujú. O sea que vamos a tener más entrevistas en años sucesivos. Sí, de En la momento sí. anterior comentabas, Alfonso, que muchos de los que están participando en las excavaciones eran estudiantes norteamericanos, y habrías, bueno, la posibilidad de que alguno de nuestros oyentes pudiera participar, estudiantes de arqueología, de historia. ¿Cómo son las personas que han participado en los trabajos de este año? ¿Desde qué países llegaban? ¿Cuántas horas de trabajo le dedicáis al día? Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo Bueno, a pie de campo. ¿Cómo es el pues trabajo de cada, campo? cada 2 semanas tenemos un grupo más o menos de 11 participantes que se van turnando, algunos que quieren empezar a realizar sus primeras investigaciones o su primer artículo, su primer póster para un congreso,
nosotros les ayudamos con los materiales que hay allí. Evidentemente, tiene que ser también una escuela de arqueología, ¿no? Entonces, pues viene gente que se queda más tiempo. Utilizan, pues en vez de una sesión de 2 semanas, se quedan un mes o mes y medio. Pero en total tenemos eso, 33 plazas abrimos este año, ¿eh? Cada 2 semanas 11. Y bueno, la verdad que este año hemos tenido más variedad que nunca a nivel de países, lo que es la convocatoria, el origen de los estudiantes e investigadores. Y también en parte ha sido no solo gracias al impacto internacional que ha tenido la noticia. No sé si sabéis, ha habido en algunos medios también especializados de Jewish Chronicle en Londres, es decir, en medios internacionales de cultura judía, y por ahí también ha tenido mucha difusión el proyecto. Yo creo que por ahí pues, hay gente que ya conocía del hallazgo y bueno, se interesó. Y sobre todo también por la ayuda este año del Instituto de Estudios Judíos de Barcelona, que le concede una beca a todos los estudiantes que quieren venir, por la que cubre pues, la mitad de esos gastos que normalmente tendrían que cubrir para participar en el programa. Es una ayuda muy importante y sobre todo ellos tienen sus propios medios también de difusión. Lo que hemos hecho ha sido compaginarlo con una serie de conferencias, de charlas especializadas en lo que se denomina patrimonio crítico, patrimonio difícil, porque Belchite, como sabéis, bueno, estamos hablando de ese pasado de época medieval, pero realmente como se conoce a Belchite es debido a tener es un emplazamiento con una gran cantidad de patrimonio que empezó a ser destruido durante la Guerra Civil, después quedó abandonado. Es un sitio, pues bueno, muy vinculado a lo que se denomina patrimonio crítico, ¿no? Es decir, vinculado a situaciones de conflicto. Y esa mezcla de seminarios, divulgación, la ayuda del Instituto de Estudios Judíos, pues ha hecho que se haya potenciado más que nunca la difusión y por ahí nos ha venido casi toda la gente. ¿Te refieres al seminario Matanel Sefarad? Sí, Sí, exacto, sí. muy Sí, sí, bien. sí. Bueno, pues desde aquí les felicitamos porque desde luego apoyar este proyecto es meritorio. Alfonso, el año pasado te preguntaba por el momento más emocionante o con qué imagen te quedabas y voy a volver a hacerlo. Bueno, este año yo creo que ha habido dos momentos. Primero hemos encontrado toda una frase escrita en castellano medieval en uno de los bloques de las paredes que se desplomaron al caer el edificio, donde se habla de la torre. Entonces, en esa frase no tenemos apenas, sabemos que la judería se hallaba cerca del castillo, al igual que en Lorca y en otras localidades, quizás buscando esa especie de protección, ¿no? Ya cuando empezaba esa conflictividad a crecer. Y, y ahí nos ha aparecido una referencia en un graffiti realmente de un muro caído, de alguien que lo escribió, seguramente cuando deja de ser una sinagoga y ahí empieza a convertirse en granero. La gente escribe, pues el aparecer una frase medieval, ¿no? En letras medievales escrita en un trozo de pared, eso fue muy emocionante. Y también, sobre todo, el confirmar que esa nave, esa tercera nave, que tenía que ser diferente, según nuestro planteamiento de lo que sería una sinagoga medieval española, pues era totalmente diferente. O sea, el suelo era diferente, las losas y esa imagen de las losas en el suelo, cómo van saliendo, ¿eh? Es una imagen preciosa. Hasta ahora lo que teníamos era un suelo de mortero, de tierra, ¿no? Lo que es la mayor parte de la nave de la sala de oración, lo que sería la sala de oración para los hombres, con la plataforma central, pero en la nave de las mujeres ha aparecido un suelo realmente espectacular, que claro, le da una monumentalidad al sitio mucho mayor. Que a la gente le ha sorprendido muchísimo ver todo un suelo conservado desde el siglo XV con esas losas de cerámica. Pues eso fue muy emocionante ver que esa monumentalidad se extendía por toda la nave, ¿no? Pues seguiremos hablando de la sinagoga de Belchite. ¿Quieres añadir algo más? Pues nada, en principio el próximo año lo que vamos a hacer seguramente como novedad, eh, vamos a, vamos a excavar el vestíbulo principal, el acceso entre lo que es la calle y lo que es la sinagoga, va a ser un espacio muy importante, muy interesante, que quizás nos conecta con otro sector. Y, y después vamos a añadir al equipo a una persona especializada en restauración, de tal forma que podamos empezar a trabajar ya un poco más con lo que es la puesta en valor al público, ¿no? Esto, como decía antes, esto hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo a nivel turístico y en Belchite están apoyándonos
desde el ayuntamiento y desde la fundación muchísimo con este proyecto, también desde el gobierno de Aragón, con todos los permisos y todo lo que es el tratamiento administrativo de esto. Así que, bueno, vamos a meternos un poco más con la conservación para poder abrir esto al público cuanto antes. Muy bien, pues allí estaremos y aquí para que nos cuentes el año que viene o antes lo que los nuevos hallazgos de la maravillosa sinagoga de Belchite. Enhorabuena para ti, para todo el equipo y hasta siempre aquí en Radio Sefarat. Alfonso, gracias. Gracias a vosotros por el interés en el proyecto. Hasta luego.